buenas, Gorinacio, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy venimos con una nueva expansión de saga. Esta vez es el turno de las dos torres para el juego de El Señor de los Anillos LCG, un juego que sabéis que me encanta y del que tengo todo lo que está saliendo en castellano. Las expansiones de saga me parecen las mejores porque podemos jugar los libros o películas y poder meternos en la piel de esos héroes que son Aragorn, Frodo, etcétera, y poder vivir las películas o los libros en primera persona. Esta expansión de saga nos sirve para jugar las aventuras que vivimos en el libro de las dos torres, y esta expansión reedición lo que combina son las expansiones originales de La Tierra de la Sombra y La Traición de Saruman. Expansiones que eran imposibles de conseguir a precios coherentes, ¿vale? Ahora ya, por suerte, vamos a poder disfrutarlas todo el mundo. Así que sin mucho más, vamos a ver como siempre hacemos carta a carta qué nos trae esta expansión de saga de las dos torres. Dentro vídeo. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a empezar viendo el manual, que aquí tenemos como siempre en todas las expansiones del Señor de los Anillos LCG una pequeña introducción, ¿vale? Un texto introductorio sacado de los propios libros. Nos va a decir que contiene esta expansión, que son un total de 330 cartas divididas entre 6 cartas nuevas de héroe, 63 cartas para el mazo de jugador, 17 cartas de nuevas misiones, 218 cartas de encuentro, 6 cartas de campaña y 20 cartas de ayuda y carga. También nos indica, como siempre, al principio del manual, cuál es el símbolo de esta expansión, ¿vale? Que lo vamos a tener en las cartas en chiquitito por si las juntamos y en algún momento queremos separarlas. Al pasar la página ya empezamos a ver lo que son las reglas de expansión de saga. Básicamente nos dice que en la preparación del juego, cuando juguemos estos escenarios, vamos a jugar con los personajes de la esfera de comunidad, ¿vale? No podemos jugar con otros. Básicamente vais a ver que en esta caja nos va a incluir a personajes que ya teníamos como Aragorn, pero con la esfera de comunidad, que tiene características propias de la expansión. Nos cuenta también las reglas paso a paso de la preparación, nos cuenta acerca de Saruman, Grima y Sméagol, cosas especiales, ¿vale? Que vamos a tener en cuenta con esos personajes cuando juguemos algunos de los escenarios. Luego nos habla sobre las cartas de jugador de la expansión de saga. Básicamente nos viene a decir que se van a poder usar en casi todos los escenarios, pero que hay algunas cartas que son muy específicas para jugar aquí en saga y que no se pueden jugar en otros, ¿vale? Nos habla de la esfera de comunidad, que básicamente es lo que os he dicho, que es una esfera propia de las expansiones de saga. Nos dice características de los héroes de la esfera de comunidad. Y luego en esta hoja nos va a hablar de Aragorn, ¿vale? Que no cuenta para el límite de héroes. O sea, si llevamos a Aragorn como héroe, vamos a tener en total 4 héroes. Eso está muy bien, ¿vale? Vais a ver que está muy difícil esta expansión aún llevando 4 héroes si llevamos a Aragorn. Nos habla también de que Frodo es el único que tiene ser portador del anillo, ¿vale? Que el anillo es una carta que también se incluye en la expansión, ¿vale? Y que tiene pues características propias y reglas propias para poder jugarlo. Y luego ya en la siguiente página pues nos va a hablar de cómo jugar en modo campaña, las reglas del modo campaña con respecto al personaje de Aragorn, y nos van a decir reglas y nuevos términos, ¿vale? Que van a incluir en esta expansión, como el tiro con arco de X, la carta de Gollum y Sméagol, cómo funciona. Y bueno, nos van a dar distintos términos, ¿vale? Como permanente, pues indestructible, peligro, ¿vale? Que van a aparecer en la expansión y que, pues bueno, son nuevos y nos explica aquí cómo funciona. También nos da unas pequeñas normas de instrucciones de preparación y consejos para ciertas cartas específicas, ¿vale? Para ciertas situaciones que se van a dar, porque incluyen nuevas reglas. Y después ya empezamos con los escenarios, ¿vale? Empezamos en el escenario 7 porque justo, si recordáis, la primera expansión de saga llegaba hasta el escenario 6. Esta va continuando el resto de escenarios y veis que nos tiene indicados la dificultad, nos dice también cómo preparar cada una de las partidas. Y bueno, por no entrar en detalles para no hacer muchos spoilers, que veáis los escenarios: escenario 7 de los Uruk-hai, escenario 8 del Abismo de Helm, escenario 9 el Camino de Isengard, escenario 10 a través de las Ciénagas, escenario 11 Viaje a la Encrucijada y escenario 12 y último el Antro de Ela Araña. Como veis, también tiene 6 escenarios, al igual que tenía la otra expansión de la Comunidad del Anillo. Por último, como siempre hacen, nos dan 2 mazos de ejemplo por si queremos directamente ponernos a jugar rápidamente, ¿vale? Según compramos la expansión, pues podemos jugar con este mazo que nos propone de mazo de Ents y compañía y el mazo de la carga del rey de Rohan.
Y como siempre hacemos, vamos a empezar viendo las cartas de héroe. Vamos a empezar con Aragorn, que como veis tiene 0 de amenaza, 2 de voluntad, 3 de ataque y 2 de defensa, 5 de vida, es Dúnedain noble Montaraz y el jugador inicial gana el control de Aragorn. Acción, gasta 2 recursos de la reserva de recursos de Aragorn para preparar un héroe y si Aragorn abandona el juego los jugadores pierden la partida. Segundo héroe, Frodo Bolsón, 0 también de amenaza, 2 de voluntad, 1 de ataque y 2 de defensa, 2 de vida, es un hobbit portador del anillo y como acción gasta un recurso y agota el anillo único para darle a Frodo Bolsón más 2 de voluntad y más 2 de ataque hasta el final de la ronda. Faramir, 11 de amenaza, 2 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa y 5 de vida, es Gondor noble Montaraz, a distancia y respuesta después de que te enfrentes a un enemigo, prepara un aliado que controles límite de una vez por fase. El rey Theoden, 12 de amenaza, 2 de voluntad, 3 de ataque, 2 de defensa, 4 de vida, Rohan noble, guerrero, centinela, reduce en 1 el coste del primer aliado de Rohan que juegues desde tu mano en cada ronda. Damrod, 9 de amenaza, 2 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa y 4 de vida, es Gondor Montaraz y reduce en 1 el coste de la primera carta trampa que juegues en cada ronda. Respuesta, después de que en cada carta trampa que controles sea vinculada a un enemigo, roba una carta. Y última carta de héroe, un héroe que me encanta, que es Barbol, que tiene 13 de amenaza, 2 de voluntad, 3 de ataque y 3 de defensa, 5 de vida, es un Ent y no puede tener cartas vinculadas restringidas. Como acción, inflige un punto de daño a Barbol para darle 1 de amenaza y 1 de ataque hasta el final de la fase, límite de 5 veces por fase. Vamos ahora con el mazo de cartas de jugador. Vamos a empezar por ver las cartas de aliado y os voy a ir, como hago siempre, ir diciendo cuántas cartas hay de cada tipo. De Ambor tenemos 3 cartas de aliado, tiene 4 de coste, 1 de voluntad, 3 de ataque, 1 de defensa y 3 de vida, es Gondor Montaraz y como respuesta después de que se añada un enemigo al área de preparación, agota a Ambor para darle a ese enemigo más 5 a su coste de enfrentamiento hasta el final de la ronda. A continuación inflige un punto de daño a ese enemigo. Gimli también tenemos 3 cartas, tiene 4 de coste, 2 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa y 3 de vida, es enano guerrero, centinela y como respuesta después de que un enemigo sea revelado desde el mazo de encuentros, prepara a Gimli. Legolas también tenemos 3 cartas, al igual que las anteriores, 4 de coste, 1 de voluntad, 3 de ataque, 1 de defensa, 3 de vida, es silvano guerrero a distancia y respuesta después de que Legolas participe en un ataque que destruya un enemigo, roba una carta. Corteza es un Ent, tiene 3 de coste, 0 de voluntad, 4 de ataque, 2 de defensa y 3 de vida, no puede tener cartas vinculadas restringidas, entra en juego agotado. Mientras Corteza ataque él solo a un enemigo que sea orco, ese enemigo no cuenta su defensa. De esta tenemos 3 cartas. Gamelin tenemos 3 cartas, 3 de coste, 1 de voluntad, 1 de ataque, 2 de defensa y 2 de vida, es Rohan guerrero y como respuesta después de que un aliado de Rohan que controle sea descartado del juego, agota a Gamelin para devolver ese aliado a tu mano. Jama tenemos 3 cartas, 3 de coste, 1 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa y 2 de vida, es Rohan guerrero, acción de combate, prepara a Jama y recibe más 3 de defensa hasta el final de la fase. Al final de la fase descarta a Jama, límite una vez por ronda. Mablung tenemos 3 cartas, 2 de coste, 2 de voluntad, 1 de ataque, 0 de defensa, 2 de vida y como respuesta después de que Mablung entre en juego, elige un enemigo para que reciba más 5 a su coste de enfrentamiento hasta el final de la ronda. A continuación puedes enfrentarte a ese enemigo o devolverlo al área de preparación. Y última carta de aliado, tenemos también 3 copias, es Rama Viva, 2 de coste, 2 de voluntad, 3 de ataque, 1 de defensa y 3 de vida, es un Ent y no puede tener cartas vinculadas restringidas, entra en juego agotado y como respuesta después de que Rama Viva entre en juego, inflige un punto de daño para prepararlo. Vamos ya con las cartas de evento. Empezamos por prueba otra vez, que tenemos 3 copias. Como respuesta después de que un héroe que controles defienda contra un ataque realizado por un enemigo que tenga coste de enfrentamiento mayor que tu amenaza, prepara ese héroe y hasta el final de la fase ese héroe recibe más 2 de ataque al atacar a ese enemigo. Carta de Helhelm, tenemos 3 copias, 2 de coste, juega esta carta solo después de que se complete el paso de resolver ataques enemigos. Acción de combate, agota y descarta un aliado de Rohan que controles para elegir descartar un enemigo que no sea único y esté enfrentado a ti. Carta de Cámara de los Ent, tenemos 3 copias, 0 de coste, es un Ent, juega esta carta solo si controlas al menos un personaje Ent y como acción busca cualquier número de cartas de Ent entre las 5 primeras cartas de tu mazo y añádelas a tu mano. Devuelve las otras cartas a tu mazo y barájalo. Carta de En las sombras, tenemos 3 copias, tiene 3 de coste y esta nos permite reducir el coste para jugar en las sombras en 1 por cada héroe, hobbit o montaraz que controles. Como acción de combate, cada enemigo enfrentado a ti que tenga un coste de enfrentamiento mayor que tu amenaza recibe -1 del ataque y -1 de defensa hasta el final de la fase. Carta de Haz tu promesa,
tenemos 3 copias, 1 de coste. Como acción, prepara el portador del anillo para elegir un enemigo enfrentado a ti, y si la voluntad del portador del anillo es mayor que la amenaza de ese enemigo, reduce el ataque y la defensa de ese enemigo en tantos puntos como la diferencia hasta el final de la fase. Carta de evento de los 3 cazadores, tenemos 3 copias, tiene 3 de coste. Juega esta carta solo si controlas a Aragorn, y como acción de misión, elige 3 héroes asignados a la misión, prepara esos héroes hasta el final de la ronda, y cada uno de esos héroes recibe 1 de voluntad, 1 de ataque y 1 de defensa. Muy buena carta. Y última carta de evento, un par de conejos, tenemos 4 copias, 0 de coste, ayuda, regalo, y juega esta carta solo si controlas al portador del anillo. Como acción de planificación, añade un par de conejos a la zona de victoria para elegir 2 de estas opciones: curar hasta 2 puntos de daño a un héroe, añadir 2 recursos a la reserva de un héroe, elegir a un jugador para que robe 2 cartas, o reducir en 2 la amenaza de un jugador. Vamos ya con las cartas vinculadas. Bastón de Levetron, tenemos 3 copias, 1 de coste, es un objeto, vincula esta carta a un héroe de Gondor o Hobbit restringido, y respuesta: después de que el héroe vinculado se agote para defender un ataque de un enemigo que tenga un coste de enfrentamiento mayor que tu amenaza, agota el bastón de Levetron para descartar una carta de sombra de ese enemigo. Carta de Arot, tenemos 3 copias, 1 de coste, montura, vincula esta carta a un héroe o a Legolas, y como respuesta, después de que el personaje vinculado participe en un ataque que destruya un enemigo, agota a Arot para colocar un 1 de progreso sobre un lugar. Carta de Erugrim, tenemos 3 copias, 3 de coste, objeto, arma, vincula esta carta a un héroe de Rohan restringido, reduce en 1 el coste para jugar Erugrim sobre Theoden. Respuesta: después de que el héroe vinculado sea declarado como atacante, agota a Erugrim para añadir la voluntad del héroe vinculado a su ataque para este ataque. Carta de Crin Blanca, tenemos 3, 1 de coste, es una montura, vincula esta carta a un héroe de Rohan restringido, y si el héroe vinculado es Theoden, Crin Blanca pierde la palabra clave restringido. Respuesta: después de que el héroe vinculado tenga éxito en la misión, prepara el héroe vinculado. Carta de emboscada, tenemos 3 copias, 2 de coste, estado trampa, juega emboscada en el área de preparación y sin vincular. Si no está vinculada, vincula emboscada al siguiente enemigo válido que entre en el área de preparación. Acción de combate, el jugador enfrentado descarta emboscada para declarar un ataque contra el enemigo vinculado. Brebaje de los End, tenemos 3 copias, es un objeto End, tiene 1 de coste, juega esta carta solo si controlas al menos un personaje End, y vincula esta carta a un personaje, límite de una vez por personaje. El personaje vinculado recibe 2 puntos de impacto. Sombra Gris, tenemos 3 copias, 3 de coste, montura, Mearas, vincula esta carta a Gandalf, Gandalf gana a distancia y centinela, y como acción agota Sombra Gris para preparar a Gandalf. Está rotísimo, ¿eh? Carta de intimidación, 0 de coste, es una carta de ayuda, habilidad permanente y preparación, vincula esta carta a un héroe guerrero, y como respuesta, después de que el héroe vinculado sea declarado como el único atacante contra un enemigo que no sea único, agota intimidación para darle a ese enemigo -2 de defensa para ese ataque. Carta de manos de curandero, es una habilidad, carta de ayuda, 0 de coste, permanente, preparación, vincula esta carta a un héroe curandero, y como acción agota el héroe vinculado y manos de curandero para curar hasta 3 puntos de daño en un héroe. Carta de prevenido, 0 de coste, carta también de ayuda, es una habilidad permanente y preparación, vincula esta carta a un héroe montaraz, y como respuesta, después de que el héroe vinculado sea declarado como defensor contra un enemigo que no sea único, agota prevenido para descartar una carta de sombra de ese enemigo. Carta también de ayuda, líder de los hombres, 0 de coste, es una habilidad permanente y como preparación vincula esta carta a un héroe noble, y respuesta, después de que el héroe vinculado tenga éxito en la misión, agota líder de los hombres para añadir un recurso a la reserva de recursos del héroe vinculado. Más allá de toda esperanza, 0 de coste, es una carta de ayuda, favor, permanente, y como preparación vincula esta carta a un héroe, el héroe vinculado recibe 1 de voluntad, 1 de ataque y 1 de defensa, y no puede tener cartas de traición vinculadas. Palantir de Ortank, 0 de coste, es un artefacto objeto, es una carta también de ayuda, y vincula esta carta a Aragorn. Como acción de misión, agota a Aragorn y el Palantir de Ortank para descartar la primera carta del mazo de encuentro. Si la voluntad de Aragorn es mayor que la amenaza de la carta descartada, puedes añadir el Palantir de Ortank a la zona de victoria y retirarlo de la reserva de campaña para elegir un jugador. Ese jugador además va a revelar una carta de encuentro menos en esta fase. Vamos con las cartas de traición que nos pueden salir en nuestro propio mazo. Esta primera carta es el Ojo Escrutador, que vamos a tener 4 copias, es una carga y el Ojo Escrutador funciona como una carta de jugador. Obligado, después de que robes el Ojo Escrutador, agota cada héroe que controles o bien revela la primera carta del mazo de encuentro. Estas cartas, como veis, vienen a representar pues los imprevistos que se van encontrando en el propio viaje, ¿vale? Los propios héroes. Y la otra carta que tenemos de traición, que tenemos también 4 copias, se llama Consejos Envenenados, podemos ver ahí a Grima, y carga, corrupción, consejos envenenados, funciona como una carta de jugador. Obligado, después de robar consejos envenenados, descarta todas las demás cartas de tu mano. Esta es muy jodida, ¿eh? De las cartas de misión no os quiero enseñar nada, ¿vale? Para no haceros spoilers, os las enseño así muy por encima, simplemente para que veáis un poco las ilustraciones. Como siempre tenemos las misiones, ¿vale? Las cartas de misión como nos viene acostumbrando este juego, y luego aparte tenemos esta pequeña carta que nos cuenta
la resolución de la misión si conseguimos la misión con éxito. Para el que no lo conozca, lo enseño un poquito más en detalle, pero básicamente tiene aquí una resolución que nos va a decir qué hacemos cuando acabamos esta misión, y por el otro lado tenemos la explicación del modo campaña, ¿vale? De cómo preparar la misión, etcétera, ¿vale? Los mazos que tenemos que coger de amenaza, etcétera. Entre estas cartas de misión tenemos esta carta de objetivo aliado que, como veis, está muy bien pensada, porque por un lado es Sméagol, ¿vale? Con sus características, y por el otro lado es Gollum. Entonces, dependiendo de ciertas situaciones que se van a ir dando en la partida, pues tendremos que tener la carta como Sméagol o como Gollum. Como veis, Gollum es enemigo, como no podía ser de otra forma, y Sméagol es aliado. Vamos con más cartas de objetivo aliado. Tenemos el End de Fangor, que va a salir ya esto en el mazo de enemigos, ¿vale? Pero va a ser un objetivo nuestro. El camino de Isengard, tenemos 4 copias, 2 de voluntad, 4 de ataque, 3 de defensa y 4 de vida. Es un End, y mientras el End de Fangor esté en el área de preparación, gana acción de misión. Agota un héroe que controles para descartar la primera carta del mazo de encuentro. Si la voluntad de ese héroe es mayor que la amenaza de la carta descartada, coloca una ficha de recurso aquí, y a continuación, si hay 3 fichas de recurso aquí, descártalas para tomar el control del End de Fangor. Cualquier jugador puede activar este efecto. Carta de la vara de Saruman, el camino de Isengard, es de esa misión, ¿vale? Es un artefacto objeto vara. Obligado, después de que el jugador robe cualquier cantidad de cartas, Saruman ataca a ese jugador. Adjudica y resuelve 2 cartas de sombra para ese ataque. A continuación, retira un punto de daño de Saruman. Mientras Saruman le queden puntos de impacto, los jugadores no pueden ganar la partida. Carta de objetivo de la puerta negra, esta es de viaje a la encrucijada. Es una carta de Mordor. Obligado, al final de la fase de planificación, coloca a cada enemigo Harad del área de preparación boca abajo bajo la puerta negra. Si al menos X cartas boca abajo la puerta negra, los jugadores pierden la partida. X es 3 más el número de jugadores de la partida. Carta de la defensa del abismo de Hel, es una carta de objetivo de asedio. Añade 1 a la amenaza total del área de preparación por cada ficha de recurso que hay aquí. Obligado, al final de la fase de misión, coloca una ficha de recurso aquí, y si hay 8 fichas de recurso aquí, añade la defensa del abismo de Hel a la zona de victoria y avanza a la etapa 5A. Carta de objetivo de Isengard, los Urujai. Tras el cuadro de texto de las reglas de cada prisionero como si estuvieran en blanco, los prisioneros están en juego, pero no están bajo el control de ningún jugador. Si no hay prisioneros en juego, los jugadores pierden la partida. Y como obligado, al final de la fase de recuperación, aumenta en 1 el valor de persecución. A continuación, si el valor de persecución es 30 o más, los jugadores pierden la partida. Carta de objetivo de una pesada carga, de El Antro de la Araña, de esa misión, ¿vale? Es una carga, estado permanente y preparación. Vincula esta carta al portador del anillo, y como obligado, al final de la fase de planificación, aumenta en 1 la amenaza de cada jugador, o bien agota al portador del anillo. Y última carta de objetivo, que es la carta que por eso la he dejado para el final. El anillo único es un artefacto objeto anillo. Preparación: el jugador inicial reclama el anillo único y lo vincula al portador del anillo. El héroe vinculado no cuenta para el límite de héroes, y el jugador inicial gana el control del héroe vinculado. Si el anillo único abandona el juego, los jugadores pierden la partida. Y vamos ya con las cartas de enemigo. Hombre de Harad, tenemos 4, 1 de amenaza, 3 de ataque, 1 de defensa y 4 de vida. El hombre de Harad es Harad, oleada, tiro con arco 1, y obligado, después de que el hombre de Harad se enfrente a ti, descarta una carta al azar de tu mano. Capitán de Harad, tenemos 3 copias. Obligado, después de que el capitán de Harad se enfrente a ti, cada enemigo de Harad recibe 1 de ataque y menos 10 a su coste de enfrentamiento hasta el final de la ronda. Tiene 38 de amenaza, tiene 4 de amenaza, 4 de ataque, 3 de defensa, 5 de vida. Carta de muerto tanteante, tenemos 3 copias, 2 de amenaza, 3 de ataque y 1 de defensa, 4 de vida. Es un muerto viviente y el jugador enfrentado no puede reducir su amenaza. Y como obligado, después de que el muerto tanteante destruya un personaje, coloca una ficha de lodazal sobre el lugar activo. Cosas muertas, tenemos 3 copias, tiene 3 de amenaza, 4 de ataque, 2 de defensa y 5 de vida. Es un muerto viviente y el jugador enfrentado no puede reducir su amenaza. Obligado, después de que las cosas muertas destruyan un personaje, el jugador defensor aumenta su amenaza en 3. Carta de portador del cirio, es un muerto viviente. Tenemos 3 copias, 3 de amenaza, 5 de ataque, 2 de defensa, 6 de vida, y el jugador enfrentado no puede reducir su amenaza. Obligado, después de que el portador del cirio destruya el personaje, no puede recibir daño hasta el final de la ronda. Carta de Saruman, tiene 4 amenazas, 6 de ataque y 4 de defensa, rotísimo. 6 de vida, es un Easter y traidor, indestructible, inmune a efectos de cartas del jugador, no puede abandonar el área de preparación, y obligado, cuando se adjudique a Saruman una carta de sombra con un efecto magia, el jugador defensor resuelve ese efecto magia como si fuera el único jugador de la partida. Carta de Grima, Rohan, traidor, 3 de amenaza, 2 de ataque, 3 de defensa y 3 de vida. Es maldito 2, obligado, después de que Grima ataque a un jugador, ese jugador devuelve a Grima al mazo de encuentro, lo baraja y revela una carta de encuentro. Carta de teniente de Ortang, tenemos 2 copias, 3 de amenaza, 4 de ataque, 3 de defensa y 5 de vida. Obligado, después de que el teniente de Ortang ataque y destruya el personaje, el controlador de ese personaje descarta una carta de su mano al azar. Orco de Isengard, tenemos 2 copias,
copias, 1 de amenaza, 2 de ataque, 1 de defensa y 3 de vida. Es un orco peligro, tiro con arco 1 y al ser revelada descarta una carta al azar de tu mano o bien revela una carta de encuentro. Carta de lobo de Isengard, tenemos 2 copias, 2 de amenaza, 3 de ataque, 1 de defensa y 4 de vida. Es una criatura y obligado cuando se adjudique al lobo de Isengard una carta de sombra con un efecto magia, descarta una carta de tu mano o bien el lobo de Isengard realiza un ataque adicional contra ti después de este. Carta de montañés salvaje, tenemos 3 copias, 3 de amenaza, 3 de ataque, 2 de defensa y 3 de vida. Tierras brunas, obligado después de que el montañés salvaje ataque, coloca una ficha de progreso sobre el lugar activo. Guerrero de las tierras brunas, tenemos 2 copias, 4 de amenaza, 5 de ataque, 1 de defensa y 5 de vida. Peligro, tiro con arco 1 y al ser revelada el guerrero de tierras de las brunas realiza un ataque contra ti. Obligado después de que el guerrero de las tierras brunas ataque y destruya un personaje, coloca 3 fichas de progreso sobre el lugar activo. Carta de soldado de Isengard, tenemos 3 copias, 4 de amenaza, 4 de ataque, 1 de defensa y 4 de vida. Es un orco Urujai y resistencia 1, tiro con arco 1. Obligado después de que el soldado de Isengard ataque y destruya un personaje, coloca una ficha de progreso sobre la misión actual. Ugluk es una carta también única, 3 de amenaza, 5 de ataque, 1 de defensa y 6 de vida. Es un orco Urujai y resistencia 3. Tiene 6 de vida, no puede tener cartas vinculadas y los aliados no pueden ser declarados como atacantes o defensores contra Ugluk. Greensnack también es una carta única, 4 de amenaza, 3 de ataque, 4 de defensa y 5 de vida. Es un orco de Mordor, obligado después de que Greensnack entre en juego, el jugador inicial le vincula uno de los prisioneros. Si Greensnack es derrotado, coloca el prisionero vinculado boca arriba bajo a Isengard. Obligado, al final de la fase de misión, inflige un punto de daño al prisionero vinculado. Carta de Urujai de Ugluk, tenemos 4 copias, 2 de amenaza, 4 de ataque, 2 de defensa, 5 de vida. Es un orco Urujai, peligro, resistencia 1, tiro con arco 1 y al ser revelada aumenta 3 el valor de persecución o bien revela una carta de encuentro adicional. Olifante, tenemos 4 copias, 3 de amenaza, 6 de ataque, 2 de defensa y 9 de vida. Es Harad criatura y no puede tener carta vinculada ni recibir más de 3 puntos de daño en cada ronda. Obligado después de que el olifante se enfrente a ti, agota cada aliado que controles. Soldado Haradrim, 2 de amenaza, 4 de ataque, 3 de defensa y 4 de vida. Es Harad, obligado después de que el soldado Haradrim se enfrente a ti, este realiza un ataque. De este tenemos 3 copias. Arquero Haradrim, tenemos 3 copias, la amenaza es X, ¿vale? 3 de ataque, 1 de defensa y 5 de vida. Y tiro con arco X y X es el número de jugadores de la partida. Obligado después de que el arquero de Haradrim se enfrente a ti, asigna X puntos de daño entre personajes que controles. Uruk de Isengard, tenemos 3 copias, es un orco Urujai, tiene 2 de amenaza, 3 de ataque, 1 de defensa y 4 de vida. Peligro, resistencia 1, tiro con arco 2 y al ser revelada asigna 3 puntos de daño entre personajes que controles o bien revela una carta de encuentros adicional. Y combatiente Urujai, tenemos 3 copias, 3 de amenaza, 3 de ataque, 2 de defensa y 3 de vida. Es un orco Urujai, resistencia 2, obligado después de que el combatiente Urujai ataque y destruya un personaje, devuélvelo al área de preparación. Orco de Cirith Ungol, tenemos 3 copias, 2 de amenaza, 4 de ataque, 2 de defensa y 5 de vida. Es un orco Uruk, peligro, al ser revelada descarta una carta al azar de la mano de cada jugador o bien el orco de Cirith Ungol realiza un ataque contra ti. Snaga, tenemos 3 copias, es un orco, 1 de amenaza, 3 de ataque, 1 de defensa y 3 de vida. Peligro, tiro con arco 1 y al ser revelada descarta una carta al azar de tu mano. Snaga recibe X de amenaza hasta el final de la ronda, donde X es el coste impreso de la carta descartada. Carta de Orco de Morgul, tenemos 4 copias, 1 de amenaza, 3 de ataque, 2 de defensa y 3 de vida. Es un orco Uruk, peligro, al ser revelada descarta una carta al azar de tu mano o bien revela una carta de encuentro. Espectro de Morgul, tenemos 2 copias, 4 de amenaza, 5 de ataque, 4 de defensa y 9 de vida. Son muy potentes los espectros. Es un Nazgûl, no puede tener carta vinculada que no sean Morgul. Mientras el anillo único esté agotado, el espectro de Morgul recibe menos 30 a su coste de enfrentamiento y gana inmune a efectos de cartas de jugador. Y última carta de enemigo, tenemos a Ela Araña, 4 de amenaza, 4 de ataque, 4 de defensa y 8 de vida. Es una criatura araña indestructible y no puede tener cartas vinculadas. Ella, la araña, recibe 1 de amenaza por cada recurso que haya sobre ella. Obligado, al comienzo de la fase de misión, coloca un recurso sobre Ela, la araña, o bien esta realiza un ataque contra el jugador inicial. Vamos con las cartas de traición. De esta tenemos 3 copias. Mordor, peligro, al ser revelada coloca al enemigo Harad con la menor ataque que esté enfrentado a ti boca abajo, bajo la puerta negra, o bien revela la primera carta boca abajo que haya bajo la encrucijada y ponla en juego enfrentada a ti. Carta de traición de Marchando Camino Arriba. Al ser revelada, cada jugador debe devolver al área de preparación un enemigo enfrentado a él, o bien buscar un enemigo Harad en el mazo de encuentros y ponerlo en juego enfrentado a él. 2 copias de esta carta. Sureños Feroces, carta de traición que
tiene el texto de peligro. Al ser revelada, coloca al enemigo Jarad con la menor amenaza del área de preparación boca abajo, la puerta negra, y revela una carta de encuentro adicional, o bien cada enemigo del área de preparación realiza un ataque contra ti. De esta tenemos 2 copias. Carta de espesa lluvia de flechas, tenemos 3 copias. Al ser revelada, cada enemigo Jarad gana tiro con arco 2 hasta el final de la ronda. Ciénagas siniestras, tenemos 2 copias. Oleada maldito 1. Al ser revelada, vincula esta carta a la misión actual. Cuenta como una carta vinculada de estado que, con el texto obligado, al final de la fase de recuperación, coloca una ficha de lodazal sobre cada lugar de área de preparación. Al continuación descarta las ciénagas siniestras. Carta de Evador Acre, tenemos 3 copias. Peligro, al ser revelada aumenta tu amenaza en 1 por cada personaje que controles y que esté asignado a una misión, o bien inflige un punto de daño a cada personaje asignado a la misión. Carta de descarga de hechicera, al ser revelada asigna X puntos de daño entre personajes asignados a la misión. X es 1 más que el número de jugadores de la partida. Vapor venenoso, tenemos 2 copias. Oleada, al ser revelada agota a cada personaje dañado hasta el final de la fase de combate. Trata el cuadro de texto de las reglas de cada personaje dañado como si estuviera en blanco, excepto los rasgos. Carta de máquinas de Isengard, tenemos 3 copias. Al ser revelada activa el efecto magia del lugar activo. Si no se ha activado ningún efecto magia de esta forma, máquinas de Isengard gana oleada. Carta de traición de escalas de asalto. Oleada, al ser revelada vincula la carta al lugar activo. Cuenta como una carta vinculada de asedio. Con el siguiente texto, cada enemigo recibe 1 de amenaza. Brujería de Saruman, tenemos 3 copias. Al ser revelada, coloca 3 fichas de progreso sobre la misión principal, ignorando cualquier lugar activo hasta el final de la ronda. Trata el cuadro de texto de reglas de cada personaje como si estuviera en blanco, excepto los rasgos. Odio temerario, tenemos 2 copias. Peligro, al ser revelada, el enemigo del área de preparación con mayor ataque realiza un ataque contra ti, y si no realiza ningún ataque de este modo, odio temerario gana oleada. Noche sin fin, tenemos 2 copias. Peligro, maldito 2, al ser revelada retira una ficha de recurso de la defensa del abismo de Helm, o bien revela 2 cartas de encuentro. Una luz tétrica. Peligro, al ser revelada pone en juego el primer enemigo muerto viviente de la pila de descartes de encuentros enfrentado a ti, y cada enemigo muerto viviente enfrentado a ti realiza un ataque. De esta tenemos 2 copias. Carta de descansaremos de noche, tenemos 2 copias. Al ser revelada termina la fase de misión inmediatamente y aumenta en 3 el valor de persecución o inflige un daño a cada personaje asignado a la misión. Este efecto no puede ser cancelado. Carta del veneno de la araña, 2 cartas de estas. Al ser revelada vincula esta carta a un héroe que controles y agótalo. Cuenta como una carta vinculada de estado con el texto límite una vez por héroe. Trata el cuadro de texto de reglas del héroe vinculado como si estuviera en blanco, excepto los rasgos. El héroe vinculado no puede prepararse. Carta de los odiamos, 2 copias. Oleada, al ser revelada, dale la vuelta a Sméagol para mostrar a Gollum, o bien si Gollum realiza un ataque, el jugador inicial puede gastar un recurso y agotar el anillo único para cancelar este efecto. Barrera invisible es un encantamiento. Al ser revelada, los jugadores no pueden colocar más de 3 fichas de progreso sobre la misión actual de esta ronda. Esto no cuenta en el progreso colocado sobre cualquier lugar activo. Sombra, el enemigo atacante recibe 1 de ataque. Si este ataque destruye el personaje, aumenta el 1 el valor de persecución. De esta tenemos 2 copias. Extraña fatiga, tenemos 2 copias. Encantamiento, al ser revelada, cada personaje asignado a la misión recibe -1 de voluntad hasta el final de la ronda. Malicia acechante, peligro oleada, tenemos 3 copias. Al ser revelada, coloca un recurso sobre él a la araña, o bien esta realiza un ataque contra ti. Rabia y hambre, tenemos 3 copias. Al ser revelada, ella la araña recibe 2 de ataque hasta el final de la fase. Ella la araña realiza un ataque contra cada jugador siguiendo el orden de juego. De todas las cartas que vienen ahora, va a haber 2 copias, ¿vale? No lo voy a estar repitiendo todo el rato. Urujai en combate, peligro. Al ser revelada, busca un enemigo Urujai en el mazo y en la pila de descarte de encuentro y ponlo en el juego enfrentado a ti. Baraja el mazo de encuentros hasta el final de cada ronda. Cada enemigo enfrentado a ti añade su amenaza a la amenaza total del área de preparación. Órdenes de Saruman, al ser revelada, cada jugador debe elegir devolver un enemigo enfrentado a el área de preparación o bien revelar una carta de encuentro. Llamada del anillo, al ser revelada, el jugador inicial debe elegir buscar un enemigo en la zona de victoria y el mazo y la pila de descartes de encuentro y añadirlo al área de preparación, o bien agotar el anillo único y revelar la primera carta del mazo de encuentros. Muchas aberturas, al ser revelada, cada lugar del área de preparación recibe 1 de amenaza hasta el final de la ronda. Si la cantidad de lugares del área de preparación es menor a la cantidad de jugadores de la partida, revela una carta de encuentro adicional. Carta de hálito de putrefacción, al ser revelada, cada jugador descarta una carta al azar de su mano y una carta vinculada a un objetivo que controle. Y última carta de traición, la voz de Saruman. Es una carga, encantamiento, peligro, maldito 2, y al ser revelada retira un héroe de la misión y vincula la voz de Saruman a ese héroe. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto: obligado. Cuando el héroe vinculado sea asignado a la misión, sea declarado como atacante o defensor o active su capacidad, su controlador debe descartar una carta de su mano. Y por último, las cartas de lugar, que aunque en otros vídeos siempre os las enseño, no quiero enseñaroslas esta vez, ¿vale? Porque lo he pensado mejor y prefiero que sean sorpresa, ¿vale? Que vosotros mismos vais descubriendo las cartas de lugar.
hay un montonazo, os voy a enseñar, mirad el mazo de cartas que hay, son todas estas, ¿vale? Mazo de cartas del lugar, como siempre vienen en todas las expansiones, vienen algunos evidentemente repetidos, pero vamos, que están muy bien, como siempre, manteniendo el nivel de las ilustraciones y evidentemente todos los lugares van a ser lugares muy conocidos de la parte de las dos torres. Y ahora que ya hemos visto todo, vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido esta expansión. Y bueno, gorrinacios, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, que me ha parecido a mí de las dos torres, esta expansión para el Señor de los Anillos LCG. Pues bueno, sabéis que es uno de mis juegos de cartas favoritos. Esta expansión era imposible de conseguir, estaba a unos precios desorbitadísimos. Que ahora la podamos conseguir de forma muy sencilla, pues es una maravilla, ¿vale? Yo siempre digo que si te quieres meter al Señor de los Anillos LCG y no gastarte un dineral, no volverte loco, pues yo me pillaría siempre la caja básica y me pillaría las expansiones de saga, ¿vale? Ya tenemos la de la Comunidad del Anillo, ahora acaba de salir esta de las dos torres, pues queda la del Retorno del Rey y ojalá salga también una con la del Hobbit, ¿vale? Y así ya poder completarlo. Si te compras eso, vas a tener juego para rato, tienes un montón de héroes, un montón de cartas, un montón de opciones y te vas a pasar horas y horas jugando a este juegazo que es lo que es este Señor de los Anillos. La verdad que lo hayan reimprimido es una maravilla, es un juego que estaba a unos precios desorbitados, ya te digo, y vamos, genial para todos los que somos fan de este juego y que hemos llegado tarde, que ahora podamos conseguir las expansiones sin pagar un dineral. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartir, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.